Ahora, para hacer un poco la presentación de este libro, porque después vamos a tener a luminarias del derecho comentando este libro, yo soy simplemente un modesto maestro de ceremonias, pero como abogado también me he tomado el trabajo y lo he disfrutado de leer este libro. Y voy a tomar las palabras que me encantaron del doctor Manuel Alberto Briceño Ortega, rector de la Universidad Católica de Santa María. Y él, al presentar el libro, señala lo siguiente, fíjense: la acusación constitucional ha pasado de ser una figura política pocas veces usada en el Perú para cobrar una notable actualidad y relevancia en nuestros días. Su frecuente utilización en el devenir nacional es producto de la agitada acción política que vivimos a causa de la ausencia de partidos políticos, de nuestra frágil democracia y de la poca responsabilidad civil muchas veces de las personas. El Congreso, que analiza, debate y vota sobre la acusación constitucional, tiene bien claro que no es un juicio ordinario, no se juzga delitos, dice. Se tiene entendido que es un juicio político. Se evalúa la infracción constitucional o el ilícito político que incluye la incapacidad moral. Y finalmente, rescato de lo dicho por el doctor Manuel Alberto Briceño Ortega. El autor, al referirse a nuestro distinguido Luis Andrés Roel Alba, junto a su equipo de colaboradores, decidió escrutar en la historia de las normas legales los casos más representativos y entregarnos una guía para los tiempos actuales, a fin de estar íntegramente orientados y no caer en un discurso politiquero. Sin más preámbulo, y teniendo en cuenta que estamos ante una obra verdaderamente importante, me corresponde presentar en representación del señor decano de nuestra orden, el doctor Raúl Canelo Rabanal, al distinguidísimo maestro, jurista y doctor Mauro Florencio Leandro Martín, quien es director de ética profesional. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Derecho, Filosofía, Economía Global por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente ordinario de la Universidad Nacional Federico Villarreal, miembro de la Comisión Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia, miembro activo del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, ex magistrado del Poder Judicial y, por supuesto, director de Ética Profesional del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Nada más y nada menos, recibimos entonces al doctor Mauro Florencio Leandro Martín, director de Ética Profesional, que nos hará el comentario respectivo de esta obra que presentamos aquí. Bienvenido, doctor. Un fuerte aplauso. Señor doctor Luis Andrés Roel Alba, autor del libro Procedimiento Parlamentario y de Acusación Constitucional. Señores presentadores del libro, Jorge Luis Cáceres Arce, el doctor Samuel Abad Yupanqui, y distinguida concurrencia, abogados, estudiantes, docentes que se encuentran presentes en este recinto. Yo vengo en representación de nuestro decano de la Ilustre Orden, el doctor Raúl Canelo Rabanal, quien traigo sus saludos para todos ustedes y me ha encargado para hacer la bienvenida a todos ustedes a este ilustre Colegio de Abogados de Lima en la presentación del libro Procedimiento Parlamentario de Acusación Constitucional. Esta obra para mí representa una gran obra poco escrita, poco desarrollada, poco investigada en nuestro medio, porque nosotros vivimos una agitada vida política. Si nosotros hacemos un recuento, tendríamos que irnos hace muchos siglos atrás para nosotros ver
de que nosotros vivimos en un Estado republicano de gobierno, en un Estado social, en un Estado democrático, en un Estado donde existe separación de poderes, conforme lo dispone el artículo 43 de nuestra Carta Constitucional. Pero aparte de eso, nosotros también sabemos que somos un Estado presidencialista, marcadamente presidencialista, pero también somos un Estado donde funciona el parlamentarismo, de tal suerte que nuestro Estado es un combinado tanto de presidencialismo como de parlamentarismo, que en este caso concreto se da el tema de lo que es los controles de poderes, los pesos y contrapesos. Y precisamente este tema de la acusación constitucional forma parte del control que hace el Congreso de la República al Poder Ejecutivo, ¿no? Y también el Congreso hace control al Poder Judicial, el Poder Judicial también hace control al Parlamento y también al Poder Ejecutivo, también como lo hace el Tribunal Constitucional. Esos son los pesos y contrapesos. Y precisamente dentro de ello es lo que nace pues la acusación constitucional de parte del Congreso de la República al presidente de repente de la República o altos dignatarios o personalidades, llámese autoridades de la Corte Suprema de Justicia o autoridades del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo o alguna autoridad de nuestro Estado. Entonces ahí es que surge esto del control constitucional. Si nosotros no vamos a hacer un recuento histórico, vamos a llegar a Inglaterra. Inglaterra tenía muchos imperios y uno de ellos era la India, ¿no? Entonces los representantes del rey allá en la India pues cometían abusos y excesos. Mataban a lo que nosotros hoy día conocemos acá como los curacas, ¿no? A los líderes indios, ¿no? Hacían explotaciones. Entonces el gobierno británico juzgaba a esos representantes y eso es lo que nosotros hoy en día conocemos como la acusación constitucional, y en su momento si los encontraban responsables tenían que retirarlo del cargo, y eso también se trasladó a lo que es la actual Estados Unidos de la República del Norte, y también a todas las democracias, ¿no? A todas las democracias donde rige pues el constitucionalismo, ¿no? Nosotros sabemos que la Constitución alemana de derechos fundamentales es la que extrae un cambio, ¿no? Lo que antes era una constitución orgánica, ahora tenemos derechos fundamentales. De ahí los españoles recogieron todas las jurisprudencias de este Tribunal Constitucional Federal Alemán para después repartirlo a nivel del mundo. Todos hemos copiado, nosotros, los latinoamericanos, los países de la Unión Soviética que se desintegraron, hicieron su nueva refundación, los países orientales, etc. Porque nosotros vemos de que en este tema del poder tiene que necesariamente haber un control. Si no es así, es que se van a generar posibles temas de conflicto entre estos poderes y a la vez que se puedan dar actos de arbitrariedad, actos de abuso, y precisamente para eso es frenar. Y en nuestro país se ha dado varios casos de eso, ¿no? Con Pedro Pablo Kuczynski, que se le estaba haciendo ya el antejuicio constitucional, no se llegó a requerir los votos, pero él renunció para escaparse de eso, ¿no? Pero a Martín Vizcarra sí lo agarraron, ¿no? Le dieron vacancia, y así sucesivamente puede suscitarse más adelante con nuestras autoridades. Entonces, este tema de procedimiento parlamentario de acusación constitucional lo debemos conocer todos y cada uno de los juristas, todos los ciudadanos, para efecto de pronunciarnos sobre las acciones arbitrarias o que se apartan del texto constitucional o legal las autoridades legítimamente constituidas. Es un poco como controlar al poder, controlar a la autoridad. Entonces, es un libro necesario que el doctor Luis Andrés Roel Alba ha presentado. Vaya nuestras felicitaciones por adelantado. Es una gran obra, yo creo que va a generar al menos un comentario especializado de todos los juristas. Acá tenemos al doctor Samuel Abad Yupanqui, quien nos indicará con su experiencia en qué nos puede beneficiar este texto. Solamente con eso termino, porque hay que dar también pase a los expositores. Bienvenidos a todos ustedes. Esta es su casa. Cuando quieran vamos a hacer presentación de todas las obras jurídicas, ya sea constitucional, penal, civil, laboral, comercial y otros. Las puertas del Colegio de Abogados están abiertas para todos ustedes. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para el maestro Mauro
Leandro Martín, que nos ha ilustrado con su versado conocimiento en distintas materias y por supuesto también en derecho constitucional. Nuestras felicitaciones. Y a continuación tengo también damas y caballeros que nos acompañan y de verdad nos sentimos engalanados con vuestra presencia. Me toca presentar ahora a otro ilustre jurista. Él es el doctor Jorge Luis Cáceres Arce. Él es vicerrector académico de la Universidad Católica de Santa María, maestro en Ciencias, Derecho Convención en Derecho Constitucional y tutela jurisdiccional de la Universidad Nacional de San Agustín, magíster en Educación Superior y en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Santa María, doctor en Derecho por la Universidad Católica de Santa María y abogado por la Universidad Católica de Santa María. Señor doctor Jorge Luis Cáceres Arce, lo recibimos aquí con un fuerte aplauso, con el honor que representa mi presencia aquí. Bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes, señores directivos del Ilustre Colegio de Lima. Saludos a Luis Roel Alba, de igual manera a don Samuel Abad y a todos quienes están presentes con nosotros, como también a mi paisana y el presidente del Congreso, Ana María Solórzano. Bueno, les hago el saludo a la Universidad Católica de Santa María, como también de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Con Lucho somos directivos de esta prestigiosa asociación que ya está por cumplir 3 décadas de labores académicas en nuestra patria. Muy bien, el Fondo Editorial de la Católica Santa María, que es una universidad que tiene ya 63 años en la vida académica del país, acogió la propuesta que Lucho Roel, nuestro directivo de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y joven maestro en materia constitucional, tuvo a bien solicitarnos que lo publicáramos, y así es que inmediatamente el Consejo Editorial de este fondo evaluó, y desde octubre del año pasado, me acuerdo Lucho, previo al Congreso, al último Congreso Nacional de Constitucional que tuvimos en Arequipa en noviembre, evaluamos, y ya ha tardado algunos meses, producto no de la burocracia, sino de algunas impresiones previas que hemos tenido que trabajar en otros eventos académicos y estamos involucrados. Por ejemplo, acá unos días de estar en Cusco, en el 8º Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional, porque está por conmemorarse los 20 años del primer Código Procesal, donde Samuel Abad, junto con Domingo García, con Francisco Igure, con Alberto Borea, con Jorge Danós, dictaron el primer código del mundo ibérico, ¿no? Porque el que vino ya fue un código simplemente de maquillaje y poco de mantequilla, ¿no? Perfecto, entonces en ese sentido nos hemos involucrado en otros proyectos editoriales. Muy bien, este libro sin duda nos habla en 4 capítulos sobre el procedimiento parlamentario de la acusación constitucional. Si los funcionarios públicos se portaran bien, no habría acusación constitucional. Ya saben que la acusación constitucional nace, el IPERCHEN nace en el sistema británico, pero que ya los británicos no lo practican. Quien lo practica lo desarrolla y ya lo ha encañonado y lo ha establecido como un enrocado dentro del tribunalismo norteamericano. Perfecto, y ellos son los que lo han desarrollado, lo han institucionalizado, y bueno, ningún presidente se ha aplicado y se ha materializado. El que se ha salvado por un pelo es Donald Trump, ¿sí? Y bueno, y el que salvó por segundos antes de haberlo acusado y que tuvo que renunciar porque vino el escándalo de la década del 70 del famoso problema del Watergate, que fue el presidente Nixon, cuando estuvo probado que él estuvo sometido a una serie de escándalos de la campaña electoral, de haber filtrado información y haber estado definitivamente generando información que no era la más adecuada y la más saludable para la política. Muy bien, les decía que si todo funcionario público se portara bien, no tendría por qué haber el proceso de acusación constitucional. Pero hay que distinguir, y hace unos minutos escuché, entre la vacancia y la acusación, que no es lo mismo. Definitivamente la acusación constitucional no es la vacancia presidencial. Eso creo que no hay que confundirlo bajo ninguna razón. Y acá están, saludo al doctor Latorre, el doctor Obritas, que me podrían ser, o si me pretendo confundir estas dos figuras de los procesos que nacen, que es cierto, de los procesos parlamentarios,
pero que tienen consecuencias evidentemente de responsabilidad política frente a impericias, frente a negligencias. La acusación constitucional está en el 99 del artículo 100 de nuestra Constitución, que reitero, históricamente lo encontramos en el sistema británico, pero que ya no se practica, y quienes sí lo han desarrollado lo han institucionalizado. Y no quiero ponerme a comentar más de ello, porque si no ya no leerían el texto de Lucho Roel. Está muy bien desarrollado en el sistema norteamericano, y ellos son los que sí se han ocupado de no solamente de desarrollarlo históricamente, sino de institucionalizarlo y fundamentalmente de ejemplarizarlo. Y bueno, como les dije hace unos minutos, se han ocupado ¿de qué? De que este procedimiento de acusación se convierta en un instrumento de ser un aliado de la moral pública, y que hoy día definitivamente es lo que nos falta en el país, ¿no? Creo que no es necesario comentar, porque es una crisis moral, una crisis de valores que vive la patria, que vive la república, y que vive lamentablemente la clase política, que es una clase política que no tiene ni calificativo de 0 para abajo, producto de ¿qué? De la descalificación y de la desvalorización que vive el país. Por eso me dije al principio, si todos los funcionarios públicos se portaran bien, no tendríamos que hablar de la aplicación y la implementación de ese proceso de acusación constitucional. Yo solo les comento algo que siempre lo señalaban mis alumnos de pregrado, no tanto los de posgrado en constitucional, que este proceso de acusación, como está descrito, diseñado y debidamente normado entre el 99 y 100 de la Constitución, tiene rasgos de inconstitucionalidad, Lucho, porque establece que el fiscal o la fiscal de la nación están obligados a acusar al funcionario público, ¿sí? Y el juez supremo, que actúa de instructor, está obligado a instaurar y abrir instrucción a ciegas y a sordas. Es decir, el fiscal de la nación, que es un perito en investigación, perfecto, tiene que decirle amén a la comisión investigadora, ¿o no? Le tiene que decir amén, Rodrigo, a la comisión investigadora, es decir, a la comisión de políticos, que no son peritos en investigación criminal, que no son peritos en criminalística. Y el juez instructor supremo, que es el que actúa en primera instancia y que es el que dicta el autoperitorio de instrucción a ese presidente, a ese ministro, a ese congresista, a ese juez supremo, a ese fiscal supremo al que corresponda. De igual manera, a pesar que no haya las pruebas suficientes que digan que si cometió un delito, 2 delitos o 3 delitos, usted acusa, y si usted no acusa, termina acusado. Es lo que sucede con el fiscal. Y ese juez supremo que actúa como juez instructor, de igual manera. Entonces, yo creo que este proceso, desde su origen, de su estructura y su noción y su esencia, del 99 y 100, está plagado de inconstitucionalidad. Y hay que saber diferenciar, ahí muy bien el maestro español Fernández Helado, hablar de la figura de la inconstitucionalidad y de la anticonstitucionalidad, que ambas figuras, desde un origen doctrinario, violentan al texto, ¿no? Violentan, lo estropean, lo golpean, lo latigan. La inconstitucionalidad es cuando contravienes la esencia, y la otra es cuando no respetas la esencia. Bueno, es un tema de debate largo, no hemos venido hoy a hablar de ello, si no, ya no vamos a escuchar a Lucho Roel. En conclusión, felicitar a Lucho Roel sobre esto y ponerse a leer, ponerse a seguir revisando, alentar a que los jóvenes profesores de Derecho Constitucional sigan escribiendo, sigan investigando sobre estas figuras del derecho constitucional, y ya saben, no hay que confundir entre la figura de la acusación constitucional y la vacancia. Y Lucho, ya sabes que el Fondo Editorial de la Católica sigue abierto para otras investigaciones. Un abrazo a todos ustedes. Felicitaciones al doctor José Luis Cáceres Arce, que en realidad, con su versado conocimiento también didáctico y además ameno, ha hecho de esta presentación algo sinceramente interesante. Felicitaciones, doctor Jorge Luis Cáceres Arce. Bueno, y a continuación tengo otro gran honor, pues. ¿Qué puedo decir? Si estamos en realidad de uno de los clásicos vivientes que galanan al derecho peruano en materia constitucional,
como es el distinguidísimo doctor Samuel Abad Yupan. De verdad lo respetamos mucho, doctor. ¿Quién es? Lo conocemos todos. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomado en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de España, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor principal de la Facultad de Derecho y de la Maestría Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido secretario general del Tribunal Nacional del Servicio Civil, coordinador del área de instituciones democráticas de la Comisión Andina de Juristas, adjunto en asuntos constitucionales y primer adjunto de la Defensoría del Pueblo, año 96 al 2007, autor de numerosos artículos sobre derechos humanos, derecho constitucional y procesal constitucional. Alba, y excongresista de la República, expresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque me permite la oportunidad de estar nuevamente en el Colegio de Abogados de Lima, compartiendo con ustedes, compartiendo con abogados, con profesores de Derecho, con trabajadores parlamentarios, un tema de particular actualidad. Un tema de particular actualidad como es el procedimiento parlamentario de acusación constitucional. Yo quería en esta breve presentación a tan magnífico libro, básicamente hacerme 3 preguntas y darle algunas respuestas. Primero, ¿por qué es importante el libro de Luis Andrés Roel Alba? O sea, ¿por qué es importante que todos leamos el libro de Luis Andrés Roel Alba? En segundo lugar, quería plantearme, bueno, ¿y qué ha pasado con la acusación constitucional en los últimos años en el Perú? Y finalizar con la siguiente pregunta, ¿algo se podrá hacer? ¿Algo se podrá hacer? ¿O debemos seguir tal como estamos? Esas son las 3 preguntas de las cuales quisiera darle 3 breves respuestas. ¿Por qué es importante hoy día, 16 de agosto del 2024, ver el libro de Luis Andrés Roel Alba? Bueno, como él bien lo explica, nos está dando un desarrollo teórico y práctico de lo que es la acusación constitucional en el Perú. Luis Andrés ha sido presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y es a la vez profesor de Derecho Constitucional. Entonces, está la vinculación, no siempre frecuente, entre un profesor de Derecho Constitucional y alguien que asume el rol de liderar una comisión que va a presentar acusaciones constitucionales o las va a archivar. Es decir, esa mezcla en la teoría y en la práctica es un plus que le da Luis Andrés este libro. Y es un plus que se enmarca en un contexto de afirmaciones y de premisas claves. ¿Por qué? Porque detrás de la acusación constitucional referida a determinados altos funcionarios hay principios básicos en una democracia, indispensables. La responsabilidad de los altos funcionarios. Los altos funcionarios deben ser responsables, deben responder por sus actos. Ese es un principio básico. El control, un segundo principio básico. Responsabilidad sin control es impunidad. Entonces tiene que haber control. Y en tercer lugar, otro principio básico es que no se puede permitir la impunidad. Responsabilidad, control y no a la impunidad. Todo esto se enmarca en esta idea de un antejuicio, de una acusación constitucional. ¿Por qué? Porque claro, nosotros, quienes no somos altos funcionarios, no tenemos acusación constitucional. Si nosotros cometemos un delito, los denuncian a la fiscalía, vamos a un juez, ordenan nuestra detención, pero los altos funcionarios tienen algunas prerrogativas, un trato diferenciado a cualquiera de nosotros. La posibilidad de antes de ir al Ministerio Público y al Poder Judicial, pasar por el procedimiento de acusación constitucional si se trata de un delito en ejercicio de la función. Es decir, si alguien comete un delito en ejercicio de la función, tiene la prerrogativa, que no la tenemos nosotros como particulares, de pasar por el Congreso antes de ir al juicio. A eso se llama antejuicio. Y si alguien, alto funcionario, comete una infracción de la Constitución, viola la Constitución, también tiene la posibilidad de ir al Congreso, donde el Congreso podrá sancionarlo. Es decir, esas son instituciones que solamente están previstas para los altos funcionarios
y no para cualquier particular. Y ciertamente, como todo en el Perú, que somos un país de mestizaje, esto viene de tradiciones distintas. La tradición clásica en el Perú ha sido el antejuicio, como bien se dice, de influencia francesa. Y la otra figura del juicio político tiene una inspiración norteamericana del llamado impeachment. Como siempre, aquí mezclamos las cosas. Mezclamos las cosas. Hemos hecho un mestizaje, una combinación de instituciones. Esto pasa en general en todo porque cogemos de aquí, cogemos de allá y terminamos teniendo ambas instituciones. Pasó con el Tribunal Constitucional, experiencia europea, control difuso, experiencia norteamericana. Pasó con el modelo de gobierno, presidencialismo americano, parlamentarismo europeo. Ahora no hay parlamentarismo, pero el Parlamento tiene mucho poder. Consecuencia, en el Perú tradicionalmente hemos cogido de aquí y de allá y hemos construido nuestras instituciones sobre eso. Y es algo que sobre lo cual volveré. Y por eso, porque es importante el libro de Luis Andrés. Porque a partir de estas figuras que están en la Constitución, que vienen de tradiciones distintas, nos explica cuál es el concepto teórico de ambas, cómo la ha desarrollado el Tribunal Constitucional, cómo viene funcionando y cuál ha sido la regulación en el reglamento del Congreso, cuáles son las etapas, cómo debe garantizarse el debido proceso, y termina planteando algunos temas de reforma a partir de alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es decir, uno lee el libro y está al tanto de lo que está pasando en el marco de la regulación actual de la acusación constitucional. Ese es un aporte muy importante, porque para reformar algo, primero hay que conocerlo. Yo no puedo reformar algo si no lo conozco. Y aquí, cuando lo lean, lo van a conocer y van a ver si hay que mantenerlo así o hacer algo. Es importante conocer bien una institución antes de pensar en reformarla. En segundo lugar, ¿qué ha venido pasando con la acusación constitucional? Y aquí adelanto algunas opiniones personales. ¿Qué ha venido pasando con la acusación constitucional en el Perú? Y no me refiero solamente a este Congreso, me refiero a varios congresos. Hay una afirmación que todos han escuchado y que es una afirmación que se repite a lo largo de la República. Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley. Para mis amigos, todo. Para mis amigos, la ley. ¿Por qué menciono eso? Porque para poner algunos ejemplos, ha habido casos en los cuales alguien denunciado pasa por el Congreso, vía una acusación constitucional y la archiva. Hace algunos años, no de ahora, para no citar a este Congreso, había un alcalde de Chiclayo. Fíjese que fue detenido después por otros temas. Un alcalde de Chiclayo que fue detenido, cuyo partido se llamaba, imagínense, Manos Limpias. ¿Ah? Manos Limpias se llamaba su partido. Y claro, terminó detenido por corrupción, como corresponde, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió? Que en un momento llegó un caso al Tribunal Constitucional. Y el fiscal de la Nación de ese momento denunció a un ex magistrado del tribunal porque decían que había recibido dinero para resolver el caso a favor del alcalde. Bueno, el fiscal de la Nación presentó la denuncia constitucional porque había investigado, había entrevistado. Esto lo pueden bajar de la web. Es un caso del 2015, para no citar a este Congreso. ¿Y qué pasó? Llegó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de inmediato archivado. De inmediato. Rechazo liminar, si quieren llamarlo así. Un caso del 2015, un caso más reciente. Un congresista de la República, Héctor Becerril, ahí sí pongo nombres, denunciado por organización criminal, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias por una fiscal de la Nación. No estoy hablando de denuncias de congresistas ni de particulares, del fiscal de la Nación en ambos casos. O sea, el fiscal de la Nación es un abogado, tiene un equipo que investiga, hay una investigación, porque la denuncia la puede presentar cualquier persona. Acá estamos hablando de denuncias del fiscal de la Nación. O sea, que no es cualquier persona, ha investigado.
Entonces, en este caso, la fiscal de la Nación lo denuncia, archivada la denuncia. En consecuencia, se han presentado casos en los cuales sencillamente la acusación constitucional es un mecanismo para archivar una denuncia por un delito. Y como bien dice Luis Andrés Roel en su libro, dice, bueno, la acusación constitucional, el procedimiento de acusación constitucional se caracteriza por la cosa juzgada. Y aplica una mención y hace referencia a la cosa juzgada, ¿por qué? Porque si lo archivan, ya no se puede volver a presentar. Si lo archivan, ya no se puede volver a presentar. Y solo menciona, habla de la cosa juzgada, salvo que haya un nuevo hecho. ¿Pero qué nuevo hecho va a haber si ha denunciado al fiscal de la Nación? Tendría que haber un nuevo delito, y esa ya no es lo mismo. Entonces, este tema de la cosa juzgada y del sistema de funcionamiento de la acusación constitucional termina siendo un mecanismo en el cual, bueno, perfecto, que vaya al Congreso. Si tengo una composición parlamentaria favorable, sencillamente lo archivo. Otros casos en los cuales no eran amigos del sector, terminaban con acusación constitucional o con juicio político. Para remontarme también hace algunos años, y no referirme solamente a este Congreso, el año 97, 3 magistrados del Tribunal Constitucional. 3 magistrados del Tribunal Constitucional fueron destituidos por el Congreso de la República por un juicio político. Un excongresista cuyo nombre me acuerdo, pero que no quiero acordarme, lo decía, yo acuso, y los acusó. Y los terminando destituyendo a 3 magistrados por dictar una resolución que decía que Fujimori no puede reelegirse. Por criterio. Los terminaron destituyendo y los 3 volvieron. Delia Reborero, Aguirre Roca y Rey Terry volvieron como héroes de la democracia. Bueno, utilizado contra magistrados del TC para destituirlos. Consecuentemente, hay muchos casos más que podríamos mencionar. Consecuentemente, se han presentado casos donde funciona esto, pues. Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, y los acuso. Y no solamente eso, sino también últimamente se ha comenzado a decir el Congreso tiene facultades exclusivas y excluyentes. Esa palabrita, exclusiva y excluyente del primer poder del Estado, el Congreso de la República, aparece difundida por todos los abogados del Congreso. Exclusivas y excluyentes. Bueno, eso es absurdo. O es desconocimiento, o es ignorancia, o es mala fe, o es básicamente argumento político. En una democracia no hay facultades exclusivas y excluyentes que no estén fuera del control jurisdiccional. Y en consecuencia, hasta el Congreso de la República, cuando emite una decisión en un antejuicio, en un juicio político, puede ser objeto de control si se violan derechos fundamentales. Luis Andrés Roel habla del debido proceso. Y el debido proceso es un derecho básico que no se puede eliminar. Y además, siempre va a haber el riesgo de que se pueda destituir a un alto funcionario porque el Congreso no comparte el criterio de ese órgano. Yo no entiendo hasta ahora cómo es posible que se pueda pensar que el juicio político cabe por infracción de la Constitución contra magistrados del TC. Imagínense, magistrados del TC, y ha pasado. Porque dictan una resolución que dicen que interpretó mal la Constitución, el Congreso los destituye por juicio político. O sea, el Congreso, bajo el argumento de la infracción de la Constitución, destituye a los que interpretan la Constitución. Esto no tiene sentido, porque quien interpreta la Constitución sin duda somos todos, pero la última palabra la del TC, no el Congreso de la República. En consecuencia, eso de atribuciones exclusivas y excluyentes del Congreso en este tipo de procesos no existe en una democracia en serio, en una democracia donde los derechos se tomen en serio. En una democracia donde los derechos no se toman en serio, sí funciona ese argumento de exclusivas y excluyentes. ¿Por qué? Porque eso en realidad no termina siendo una democracia, sino termina siendo un autoritarismo donde no hay controles al Congreso de la República. Si una ley puede ser eliminada por el Tribunal Constitucional, ¿por qué en una decisión emitida en un procedimiento de juicio político o de acusación constitucional que viola el debido proceso? No lo digo yo, ya lo dijo hace años la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando restituyó a los 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Y termino con la siguiente pregunta, a la luz del libro
Luis Andrés Roel, que también plantea algunas reformas. Yo aquí quiero plantear alguna idea que ya alguna vez le ha adelantado de una reforma. El Perú ha cambiado. Ya no estamos, han pasado más de 200 años de la República, de la historia de la independencia. La sociedad peruana ha cambiado. Las instituciones no se vienen adecuando a la realidad social del país. El derecho constitucional muchas veces ha sido copia de otros lados y no se adecua a una realidad, y muchas instituciones han perdido credibilidad. La gente no confía en sus instituciones. Si hay una institución que permite la impunidad, hay que ver qué hacer. Yo soy quienes piensan que hoy día debe comenzarse a discutir la posibilidad de, por regla general, eliminar la acusación constitucional y eliminar el juicio político. Que solamente se vaya la acusación constitucional en ciertos casos contra el presidente o la presidenta de la República. Ahí sí, pero contra los demás altos funcionarios, que todo vaya directamente a la Fiscalía de la Nación, y si la Fiscalía considera que hay un delito, que vaya a la Corte Suprema. Ya no hay que pasar por el Congreso. Así como se eliminó la inmunidad parlamentaria, que costó eliminar la inmunidad parlamentaria. Yo he estado varias veces en el Congreso sustentando la tesis de eliminar la inmunidad parlamentaria y era bien difícil porque no querían los congresistas. Así como se eliminó la inmunidad parlamentaria, creo que el reto en una sociedad como la actual, donde esta institución no viene funcionando, no ahora, sino hace mucho tiempo, es comenzar a discutir si vale la pena mantenerla, si vale la pena seguir con este procedimiento de acusación constitucional, o mejor, que vayan los altos funcionarios directamente a la Fiscalía de la Nación, y si la Fiscalía denuncia o acusa, que vayan a una sala especializada o a un juez especializado de la Corte Suprema, y que ya no pasen por el Congreso de la República, salvo el presidente de la República. Una democracia exige responsabilidad de los altos funcionarios, control, y no una democracia no puede permitir la impunidad. Y varios años después del funcionamiento de esta institución, creo que es necesario repensar, porque la sociedad ha cambiado y las instituciones necesitan actualizarse y la opinión pública necesita confiar en ellas, y para ello hay que hacer algo que permita que gocen de legitimidad. Muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por la atención. Muchas gracias al doctor Samuel Abad Yupanqui, siempre ilustrándonos con su conocimiento y real saber y entender. Me encantó mucho lo de responsabilidad, control y no impunidad. Definitivamente, fundamental. Y bien, ahora, por supuesto, estamos llegando a la parte final, lo que llamamos usualmente el broche de oro. ¿Y quién si no, pues, que el autor del libro El procedimiento parlamentario de acusación constitucional? Pero, ¿quién es el doctor Luis Andrés Roel Alba? También me voy a quedar corto, pero algo le diré a usted. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, máster en Gestión Pública por la Universidad San Martín de Porres, con diploma en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la American University Washington College of Law de Estados Unidos, en su programa de estudios avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con diploma de especialización en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Voy a tener que tomar un vaso de agua. Director fundador de la revista Estado Constitucional, docente universitario, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, autor y coautor de diversos artículos de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos, árbitro en diferentes centros de arbitraje,
congresista de la República y segundo vicepresidente del Congreso de la República del Perú en el periodo 2020-2021, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales durante el periodo 2020-2021. Sin más preámbulo, vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Luis Andrés Roel Alba, autor del libro Procedimiento Parlamentario de Acusación Constitucional. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Leno. Muchas gracias a todos los que hoy están presentes. Sobre el libro, creo que lo único que me queda es, después de haber escuchado al doctor Samuel Abad, al doctor Jorge Cáceres, al doctor Leandro Martín, sobre lo que es la acusación constitucional y lo que ha sido el libro, creo que solo me queda agradecer la oportunidad de estar acá. El objetivo del libro, y yo siempre lo he señalado y se lo dije, cuando empezamos esto en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que estaba, por ejemplo, Silvia, que nos apoyó, la única que sabía cómo funcionaba el Congreso en esa época. Muchas gracias, Silvia, por no dejarnos caer. Rodrigo de la Torre, William Oblitas y otros que también participamos en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que, claro, sabíamos la teoría, pero no sabíamos lo que era la responsabilidad y lo que era también el paso a paso que se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer. Uno puede saber, como bien dice el doctor Samuel Abad, la teoría. La teoría está en los libros, la teoría está en lo que es el Tribunal Constitucional, la teoría está, como uno siempre dice, de las aulas. Y uno no solo lo aprende, lo concientiza e inclusive lo enseña. Pero si no está en la cancha, no está en la práctica, eso no sirve de nada. Y eso lo aprendimos, como quien dice, a cocachos, a caídas, sufriendo paso a paso, y porque también hicimos caso también a las advertencias que nos hacían que la subcomisión de acusaciones constitucionales, la presidencia, era lo que se denominaba una silla caliente. Porque esa era la silla en donde te tocaba no solo acusar a altos funcionarios del pasado, sino también presentes, que también nos tocó hacerlo. Si no hubiera sido por este equipo que me tocó liderar, pero que ellos lograron sostener la gestión, no se puede llegar a los objetivos que se llevaron en ese momento. Creo que se crearon instrumentos que hoy día y en el libro están recogidos como modelos para la acusación, para presentar denuncias constitucionales, para llevar el paso a paso, para el conocimiento de los, no solo operadores jurídicos, sino también de los ciudadanos. Porque una gran crítica, que no se hacía a la subcomisión en sí, sino creo que era una crítica que se hacía al poco conocimiento de la ciudadanía de cómo presentar una denuncia constitucional sin que se archivara. Me acuerdo siempre de las frases que luego de la sesión que teníamos, pues esta pedían la palabra y decían: señor presidente, ¿por qué no hacemos un taller? ¿Por qué no hacemos una especie de docencia para los ciudadanos para que sus denuncias no sean archivadas? Para que ese derecho que tienen los ciudadanos de poder denunciar a un funcionario público que afectaba sus derechos, que afectaba sus intereses, no se viera luego perjudicado por el desconocimiento. Porque si los abogados desconocen cuál es el procedimiento parlamentario, imagínense el ciudadano a pie. Claro, hicimos los talleres y como la gran sorpresa, o la poca sorpresa, era que siempre se inscribían más que ciudadanos, abogados. Pero no era el ciudadano a pie, no eran los estudiantes y no era la gran cantidad que esperábamos. Luego de ello pensamos ya en las postrimerías, ya en el cierre de gestión, trabajar con el equipo lo que era un manual de conceptos básicos, con instrumentos y ejemplos de cómo hacer y llevar a cabo una denuncia constitucional desde el inicio hasta el final. Tampoco se logró concretizar por la falta de tiempo y también por luego ya falta de interés de las nuevas gestiones que se iban acercando ya a asumir el cargo congresista y del nuevo Parlamento.
Por suerte, este día no se quedó ahí, se siguió trabajando durante casi 3 años, actualizando con la causística, con la práctica parlamentaria, con las nuevas sentencias del Tribunal Constitucional, con la nueva teoría y los nuevos artículos científicos y de opinión que habían apareciendo para ir ya a este manual que en ciernes había estado cerrando, haciéndolo más robusto académicamente, teóricamente y sobre todo en la práctica. Ustedes van a ver en este libro que va a haber muchos casos que van a permitir dar ejemplos de cómo son los casos que se han llevado y hasta qué punto han llegado en el procedimiento parlamentario, cuáles han logrado el éxito y cuáles lamentablemente no. Esperemos que este libro, así como en su momento esperaba que fuera el cierre del capítulo en la subcomisión de acusaciones constitucionales, este cierre sea, como espero que sea, un cierre de lo que fue la gestión de la subcomisión y su equipo de la mejor manera y que deje un legado. Creo que agradezco en ese sentido el apoyo que tuve de ellos, no solo en la gestión, sino en realizar esta obra. Están ellos acá como en los agradecimientos y también como colaboradores, porque sin ellos, tanto mi gestión en la subcomisión como este libro no se hubiera llegado a concretar. Este es un libro que tiene como objetivo no solo enseñarle a los alumnos y a los abogados de cómo llevar un procedimiento de acusación constitucional, sino también para el periodismo, para también los ciudadanos cuyos derechos se ven afectados por un alto funcionario de cualquier entidad, poder y órgano constitucionalmente autónomo pueda hacer valer sus derechos como se debe. Ese ha sido el objetivo desde el momento en que se trabajó en el 2020. Imagínense ustedes que recién este 2024 ha visto la luz. Para que vean, a veces demora, créanme. Eso también es un objetivo, ¿no? Ha demorado 4 años, se ha actualizado, hasta, como le dije, hasta el último momento. Por eso decía el doctor Jorge Cáceres, nos hemos demorado porque queríamos tener lo último, lo más actualizado posible para que sea un instrumento actual y no solo teórico. Por eso solo me queda señalar que es el cierre de un capítulo del equipo de la subcomisión, de mi persona en la subcomisión, y esperemos que más adelante aparezcan nuevos capítulos, tanto en mi vida como para a todos los que pertenecieron a ese equipo. Nuevamente, gracias a los miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales que tengo acá presentes, a Silvia, a William Olitas y a todos los que trabajaron en ese momento, a Rodrigo, que también fue parte del despacho y que estuvo ahí también sosteniendo cuando las papas quemaban y cuando en verdad se incendiaba un poco a veces el despacho. Ahí estábamos. También, en verdad, a todos los colaboradores que hicieron posible tener la posibilidad de pertenecer al Congreso de la República y tener la oportunidad de asumir esa responsabilidad. Al doctor Samuel Abad, quien ha hecho el prólogo y quien siempre me daba sus consejos cuando a veces las cosas no iban bien en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Al doctor Jorge Cáceres, vicerrector de la Universidad Católica de Santa María, y también a través de él al Fondo Editorial de la Universidad y a la Escuela de Postgrado, que me permitieron hacer este libro, que después de 4 años este proyecto viera la luz. Gracias a ellos. También a 2 personas, a 2 maestros, a doctores que no están acá, que son el doctor Víctor García Toma y Gerardo Deto Cruz, quienes fueron los 2 evaluadores de la obra. Porque ustedes saben que para que sea una obra científica tiene que haber siempre un cotejo de pares, una revisión de pares académicos, y fueron justamente el doctor García Toma y el doctor Gerardo Deto Cruz quienes revisaron y aprobaron la publicación. Al Colegio de Abogados de Lima, al doctor Leandro Marín, que a través de usted espero también traslade los agradecimientos al señor decano, Santiago Portocarrero, que no solo es miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Lima, sino también es un amigo de la familia. Fue practicante de mi abuelo en el estudio y también de mi madre acá presente.
al doctor Leno por sus palabras y por el apoyo en organizar este evento. Y sobre todo a mi familia por, como se dice, aguantarme tanto. Como no podría ser de otra manera, ante una obra de esta magnitud, también nos llenamos de emoción y reconocemos el esfuerzo que ha implicado, luego de esos 4 años de intenso trabajo y de aporte. Emocionado, por supuesto, les damos gracias aquí a nivel del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, en nombre del señor decano, el doctor Raúl Canelo Rabanal, a ustedes, damas y caballeros, personalidades también presentes, ilustres juristas, miembros de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, sinceramente complacidos y honrados de su presencia en esta presentación. Señor presidente, Mauro Leandro Martín, director de Ética Profesional, damos entonces con su venia, señor presidente, por culminada esta gran ceremonia de presentación de esta obra, el procedimiento parlamentario de acusación constitucional. Señor presidente, con su venia. Damos por terminado el evento. Muchas gracias.